El día en que lo iban a matar, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano llamado Fidel Castro. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo. Cuando la gente de Bogotá supo que Gaitán había sido acribillado al salir de su oficina, se lanzó a las calles con rabia a destruirlo y a quemarlo todo. Y el mismo Fidel Castro se unió a la turba iracunda que incendió la ciudad en lo que se llamó el Bogotazo. Siempre que llegaba yo decía que yo era un estudiante cubano que estaba en un congreso y yo me unía a ellos también. Pero entonces después al otro día me dieron una patrulla. Yo mismo se lo propuse para defender el cerro de Monserrate, que era un punto vulnerable. Muchos años después, ya siendo dictador de Cuba, Castro le contaría a su amigo Gabriel García Márquez que en medio del caos él vio a un muchacho tratando de destruir una máquina de escribir, a lo que Gao le respondió: ese joven era yo. Lo más probable es que ese joven no fuera él, especialmente porque el mismo García Márquez cuenta que su máquina de escribir se encontraba en una casa de empeño y que nunca la recuperaría. ¡Mierda! ¡La máquina de escribir! Corrimos hacia la casa de empeño que todavía estaba intacta, con las rejas de hierro bien cerradas, pero la máquina no estaba donde había estado siempre. No nos preocupamos, pensando que en los días siguientes podríamos recuperarla, sin darnos cuenta todavía de que aquel desastre colosal no tendría días siguientes. Y esta discrepancia entre versiones no es la primera ni la única en el recuento que Gao haría de su propia vida. Su padre, Gabriel Eligio García, dijo alguna vez: desde chiquito, Gabito siempre ha sido un mentiroso. En toda su vida no ha hecho otra cosa que contar mentiras. Era inevitable. García Márquez parecía querer mentir sobre cada aspecto de su vida, al punto de convencer a todos de haber nacido en 1928 e incluso celebró en 1998 la gran fiesta de sus 7 décadas, aun cuando su padre e incluso su autobiografía, Vivir para contarla, dijeran que había nacido en 1927. Cuando uno como lector se entera de estos datos, comienza a dudar más y más de sus maravillosas anécdotas biográficas, pero empieza a admirarlo más y más como narrador. Según su propia introducción a Del amor y otros demonios, el relato de una niña milagrosa cuya cabellera siguió creciendo después de la muerte era una historia popular en la costa caribe, que a él le llegó a través de su abuela, y cuya verdad comprobó él mismo como reportero cuando cubría la demolición del convento de Santa Clara. Sin embargo, en García Márquez para principiantes, Mariana Solanet dice que la base real de la historia salió de la historia de Cartagena de Eduardo Lemaitre, que Gao leyó mientras investigaba para el amor en los tiempos del cólera. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Storyteller, en su traducción literal, significa contador de historia. Y si hay un escritor que haga el honor a esa descripción, es Gabriel García Márquez. Y no solo porque contaba historias, sino porque lo hacía con tal maestría que llegaba a ser indistinguible la realidad de la ficción, porque entretenía a la vez que ilustraba y porque nos hacía creer que había un mundo mucho más mágico que la realidad gris de la cotidianidad. La narración de historias es un arte muy antiguo, regido por reglas elementales que los grandes escritores como García Márquez conocieron y dominaron de forma magistral. Hoy en día, estos principios son la base fundamental de toda forma de narración, desde las novelas y cuentos hasta el cine y la televisión, pasando por el teatro, los cómics e incluso los libros de historia. Aristóteles, uno de los primeros en teorizar sobre la narración, menciona en su Poética que se debe preferir lo imposible creíble a lo posible increíble.
Lo que suena muy similar a la frase de García Márquez: cualquiera puede escribir cualquier cosa, siempre que sea creíble. El único límite es su alma. Lo que digo es verdad, cualquiera puede cocinar, pero solo el valiente es el que va a ganar. Ay, poesía pura. Quizá el mayor mito que rodea su obra literaria sea la composición de su novela cumbre, 100 años de soledad, que él mismo se encargó de rodear de misterios y magia. Según él, cuando iba conduciendo el auto familiar de camino a Acapulco, en México, una epifanía casi divina lo detuvo. Un día, yendo para Acapulco con Mercedes y los niños, tuve la revelación. Debía contar la historia como mi abuela me contaba las suyas, partiendo de aquella tarde en que el niño es llevado por su padre para conocer el hielo. Sin embargo, según el británico Gerald Martin, en su aclamada biografía Gabriel García Márquez, Una vida, la versión más plausible es que Gabo siguió conduciendo hasta Acapulco y allí se sentó a tomar apuntes para empezar la novela. De hecho, en un artículo escrito por él mismo en la revista Cambio, García Márquez cambió la versión y dijo que a principios de 1965 iba con Mercedes y mis 2 hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan intenso y desgarrador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir. Mientras que, en el olor de la guayaba, su amigo Plinio Apuleyo le preguntó: ¿es cierto que diste media vuelta en la carretera y te pusiste a escribirla? A lo que Gabo respondió: es cierto, nunca llegué a Acapulco. ¿Cuál es la versión real? Para efectos prácticos resulta irrelevante, e incluso el mismo escritor se encargó de dejarlo claro cuando comenzó su autobiografía Vivir para contarla, diciendo: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Más interesante, sin embargo, es saber de dónde sacó García Márquez la inspiración y el estilo narrativo que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores escritores de la historia. Como ya se mencionó, García Márquez atribuye principalmente a su abuela la génesis de 100 años de soledad, diciendo que cada historia en el libro hace parte de la tradición oral del Caribe colombiano y que su único trabajo fue recopilar y ordenar el folclore en forma de novela. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no. Y hubo alguien que dedicó cientos de páginas en forma de tesis doctoral a demostrar esta falsedad. Estamos llegando a la tierra linda de mi Benja, vida de Dios. Ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas, de Corralejo parece un espejo. En 1976, en el centro de la Ciudad de México, el escritor peruano Mario Vargas Llosa se encontraba charlando en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes cuando su amigo Gabriel García Márquez se acercó a saludarlo. Sin decirle nada, Vargas Llosa le dio un puñetazo en la cara, le dejó un ojo morado y rompió su amistad con él para siempre. ¿La razón? Vargas Llosa solo atinó a decirle: esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Y aunque se ha especulado mucho al respecto, nunca se supo realmente el porqué del altercado. Del incidente quedaron varias fotos curiosas que García Márquez le pidió al fotógrafo Rodrigo Moya como constancia del hecho, pero también un silencio entre los dos que se prolongó por décadas. 5 años antes del infame puñetazo, Vargas Llosa había escrito su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, titulada García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa, y que fue publicada por la editorial Barral como García Márquez, historia de un deicidio. En ella, Vargas Llosa hacía un análisis exhaustivo de la obra de Gabo, especialmente de 100 años de soledad, señalando muchas de las influencias literarias más importantes de la obra, así como el proceso artístico y personal que enfrentó García Márquez al momento de escribir su novela. Ensayo, que es otra de las vertientes de la actividad literaria de Mario Vargas Llosa. Aquí tenemos una, por ejemplo, la orgía perpetua sobre Flaubert, sobre Madame Bovary, y luego hay otro que yo sepa que es un estudio de García Márquez, historia de un deicidio. Porque es raro, es difícil que un escritor de creación, de ficción, que un novelista sea también un hombre capaz de hacer un estudio analítico, una autopsia, una anatomía de otro escritor. La historia de un deicidio sí es un trabajo más, diríamos, académico, porque es un trabajo que presenté yo en la Universidad de Madrid para el doctorado. O sea que, pero aún así, de todas maneras, no está escrito como una autopsia clínica. Es sobre todo
un intento de racionalización, de un gran entusiasmo personal por una obra, ¿no? No obstante, después de su pelea con Gabo, Vargas Llosa prohibió la reedición del libro, con una tímida publicación en 2006 como parte de sus obras completas, y solo hasta abril de 2021 se reeditó con la portada original de Barral bajo el sello Alfaguara. Ahora, con la reedición del texto, podemos encontrar las verdaderas influencias que tuvo García Márquez a la hora de escribir su obra. Así, para Vargas Llosa, la razón por la que un escritor escribe radica siempre en una insatisfacción con el mundo real que lo lleva a crear su propio mundo, con sus propias reglas como si fuera un dios. No es fácil detectar el origen de la vocación de un novelista. El momento de la ruptura, la o las experiencias que viciaron su relación con la realidad, e hicieron de él un inconforme ciego y radical y lo dotaron de esa voluntad deicida que lo convertiría en un suplantador de Dios. El por qué escribe un novelista está visceralmente mezclado con el sobre qué escribe. Los demonios de su vida son los temas de su obra. En el caso de García Márquez, el demonio que llevó al escritor a crear el mundo de Macondo, empezando por la hojarasca, pasando por los funerales de la mamá grande y culminando con 100 años de soledad, fue la decepción de haber idealizado de niño a Aracataca, su pueblo natal, y regresar siendo ya un adulto para comprobar lo distinto que era el pueblo real del que existía en su imaginación. En ese sentido, Gabo decidió crear la saga de Macondo para reemplazar el mundo perdido de su infancia, pero no la construyó, como él nos quiso hacer creer, a partir de historias de su abuela y del folclore caribeño. De hecho, la lista de influencias en la obra del escritor es tan extensa que no podríamos abarcarla completa en un solo video. Es por ello que hemos decidido dejar para otro video el análisis de las influencias más importantes de la literatura universal en García Márquez, explicando por qué es importante, de vez en cuando, correr la cortina para ver lo que se oculta detrás del escenario.